Hola, hola tejedores y tejedoras, bienvenidos a mi canal Anana Crochet y Namaste. Bueno, el día de hoy vengo con este tutorial, vamos a realizar un muñeco de nieve y este diseño lo voy a utilizar para dos proyectos. Uno para hacer un suéter y otro para hacer un cojín de Navidad. Ya si ustedes gustan realizar, no sé, un adorno para la mesa o para la cocina, queda perfecto. Entonces, yo ya realicé un tutorial que es solamente el círculo y es para que no se me haga tan extenso el video. Entonces, ese tutorial se los voy a dejar aquí en la cajita de descripción o en el primer comentario fijo para que lo realicen. Este tutorial que vamos a realizar ya vamos a hacer como tal el cuadrado y los adornos de Navidad. Entonces, así es como quedó nuestro muñeco. Yo utilicé esta lana. Utilicé que esta lana verde que es de Alicet. Aquí me aconsejan que es para aguja no de 4 a 5. Yo utilicé aguja de 5 para este proyecto. Esta lana se llama Reginela y es para aguja de 3 a 5. Yo utilicé, como siempre, para este proyecto utilicé aguja de 5 y esta lanita que me quedó blanca de un proyecto y también es para aguja de 5. Yo aquí voy a tomarle la medida porque sé que me las van a pedir. Entonces ya les doy la medida del muñeco. Mide 38 centímetros. Mide el muñeco. Obviamente de ancho debe medir igual. Y de ancho mide 38 centímetros. Aquí les quiero mostrar, no lo he terminado. Estoy realizando esta versión pequeña que es para el suéter de Navidad. Entonces no les puedo dar medida todavía porque no sé, no he acabado de darle las vueltas, todavía lo estoy tejiendo. Aquí está la lanita, pero quería mostrarles la versión pequeña para así realizar nuestro suéter. Entonces les voy a dar la versión grande y ya ustedes hacen las disminuciones o hacen menos vueltas o menos filas para que les quede más pequeño. Cuando realice el suéter, obviamente les doy las medidas de los grannies. Y como siempre les digo, si tienen alguna duda o alguna inquietud, me la hacen saber. Con mucho gusto yo respondo sus mensajes. Y esta es la versión pequeñita de nuestro granny. Este es uno de tantos videos. Por lo pronto vamos a empezar con este. Espero que les guste. No se les olvide suscribirse, comentar, compartir, darles mucho like y mucho amor porque YouTube no está compartiendo mis videos, entonces sería de una gran ayuda. Y por lo pronto vamos a iniciar. Bueno, entonces vamos a iniciar. Aquí ya tenemos los 84 puntos altos y vamos a ir con nuestra última vuelta que va a ser la siguiente. Entonces, la mitad de 84 da 42. Yo aquí puse un separador, conté de aquí a acá 42 y aquí está. De aquí a acá vamos a hacerlo con color blanco y de aquí a acá vamos a hacerlo con color rojo. Por eso no corté el hilito en el tutorial anterior. Entonces aquí de igual manera tenemos que realizar aumentos como siempre o si no nos quedaría arrugado nuestro círculo. Vamos a iniciar con 1, 2 y 3 puntos, tres cadenas que representan un punto alto. Y aquí nos vamos con puntos altos. Vamos 1, en el próximo espacio vamos 2, en el próximo espacio vamos 3, en el próximo espacio vamos 4, en el próximo espacio vamos 5, en el próximo espacio vamos 6 y en el séptimo, que sería aquí, vamos a hacer nuestro aumento como lo hemos realizado anteriormente. Entonces vamos a hacer un punto alto y dentro del mismo espacio un punto alto. O sea que aquí vamos con un aumento. Y nuevamente vamos con
1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Aquí en la séptima vamos a hacer nuestro punto alto y nuestro aumento. Entonces, cuando llegue aquí a mi separador, regresamos. Bueno, aquí ya llegué hasta mi separador, que sería acá, y lo que vamos a hacer es un cambio de color. Yo elegí este rojo que les mostré anteriormente y me fui voy a hacer un nudo corredizo. En mi canal de YouTube pueden encontrar el curso básico a crochet y ahí pueden encontrar cómo lo realicé. Entonces aquí simplemente vamos a hacer el cambio de color. Entonces les voy a enseñar, aquí vamos a hacer el punto alto y cierro por la primera, me quedo ahí y ya no voy a utilizar el color blanco, voy a utilizar este, voy a cerrarlo un poquitico y aquí lo que voy a hacer es sacar por estas dos. Y así es como nos queda nuestro cambio de color. Y aquí vamos a seguir de igual manera. Entonces aquí vamos a quitar el separador porque no nos deja trabajar. Y aquí vamos a trabajar punto alto de igual manera. Entonces aquí vamos 1, vamos escondiendo las hebras, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Entonces ya sabemos que aquí en la séptima tenemos que hacer un aumento. Entonces punto alto y el aumento. Y nuevamente nos vamos, ya sabemos que tenemos que hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6. En el séptimo espacio hacemos el aumento, hacemos punto alto, en el séptimo espacio hacemos el aumento y así hasta llegar aquí. Cuando llegue aquí, regresamos. Bueno, entonces ya terminamos esta vuelta, ya quedó aquí una parte de blanco y la parte de rojo, que sería esta. Y aquí simplemente vamos a ingresar 1, 2, 3 a la tercera cadena y vamos a realizar un punto deslizado. Y aquí cadena de seguridad y vamos a cortar. Bueno, entonces así es como nos quedó nuestro círculo. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer la parte cuadrada, pero no quiero que el muñeco me quede así. Simplemente quiero que me quede así de medio lado, con su carita así de medio lado. Entonces voy a utilizar para esto el color verde. Recuerden que los colores depende del gusto de cada una de ustedes. Entonces de mi parte voy a utilizar el color verde y me voy a situar más o menos en esta parte. Voy a contar para darles como una idea. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Más o menos aquí en la 19 vamos a empezar. Bueno, aquí vamos a iniciar. Ya tengo mi hilo asegurado y voy a subir con una cadena que representa un punto bajo. Y a medida que voy tejiendo voy escondiendo estos hilitos. Entonces aquí vamos 1. En total vamos a hacer 7. Entonces este ya representa 1. Entonces vamos con 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Entonces vamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 puntos bajos, que serían estos. Ahora, en el próximo espacio vamos a hacer 3 puntos medios. Vamos con 1, vamos con 2, vamos con 3. Ahora vamos a trabajar 3 puntos altos. En el próximo espacio, entonces, 1,
2 y 3. Recuerden que en mi canal de YouTube encuentran el curso básico para crochet, entonces aquí pueden aprender a hacer todos estos puntos, el paso a paso. Bueno, ahora vamos a realizar 3 puntos altos dobles. Entonces en el próximo espacio vamos a hacer 1, en el próximo espacio 2, en el próximo espacio 3. Y aquí ya vamos a trabajar nuestra primera esquina. Vamos a hacer 2 cadenas. Si ustedes desean hacer 3 cadenas, va perfecto. De mi parte voy a hacer 2 y vamos a hacer lo siguiente. El próximo punto alto doble lo voy a realizar aquí donde hice anteriormente el punto alto doble. Entonces aquí me voy al mismo espacio y voy a realizar un punto alto doble. Nuevamente otro punto alto doble porque son 3. Y aquí nuevamente otro punto alto doble. O sea que aquí son 3. Lo separo con 2 cadenas. En el mismo espacio hacemos el próximo punto alto y alto doble y después 2 más. Entonces son 6 en total. Ahora voy a irme al próximo espacio y vamos a realizar 3 puntos altos normales. 1, 2 y 3. Voy escondiendo de una vez las lanitas que me vaya encontrando. Las voy escondiendo. Listo. Entonces aquí ya tenemos nuestra primera esquina. Entonces vamos 3 puntos altos. Ahora aquí vamos a hacer 3 puntos medios. Entonces vamos 1, vamos 2 y vamos 3. Ya vamos a cortar esa hebrita para que no nos moleste. Vamos 3. Y cortemos esta hebrita para que nos deje tejer. Listo, entonces ya vamos. 3 puntos altos, 3 puntos medios. Ahora vamos a hacer 7 puntos bajos. Entonces me voy acá. No los hagamos tan apretados. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y ahora voy a repetir lo mismo que repetí en esta parte. Vamos a iniciar con 7 puntos medios, perdón, 3 puntos medios. Vamos con 1, vamos con 2, vamos con 3. Listo. Ahora vamos con 3 puntos altos. Vamos 1, 2 y 3. Ahora vamos con 3 puntos altos dobles. Vamos con 1, vamos con 2 y vamos por 3. Ahora sí. Entonces ya vamos 3 puntos altos dobles en cada espacio. Y aquí vamos a formar nuevamente esta esquinita que hicimos acá. Entonces vamos a hacer 2 cadenas o 3 cadenas dependiendo de cómo ustedes hayan decidido. Y ya sabemos que aquí en el mismo espacio vamos a hacer un punto alto doble. Y aquí ya seguimos un punto alto doble en cada espacio. 1, 2 y 3. Entonces ya tengo 3 y 3. Y así es como nos queda. Bueno, recuerda que si te está gustando este tutorial, no se te olvide darle like, suscribirse, comentar y darle mucho amor, porque YouTube nos está recomendando mi canal, entonces sería de una gran ayuda para mí.
Bueno, entonces ya tenemos las dos esquinas y aquí vamos a repetir lo mismo que hicimos acá. Aquí lo vamos a repetir, lo voy a hacer mucho más rápido. Entonces simplemente es, aquí ya tenemos 3 puntos altos dobles, ahora vamos a hacer 3 puntos altos normales. 1, 2 y 3. Ahora vamos a hacer 3 puntos medios. 1, 2 y 3. Ahora vamos a hacer 7 puntos bajos. Vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Ahora vamos a hacer 3 puntos medios. Nuevamente vamos a repetir lo que repetimos en esta parte. Entonces vamos con un punto medio, 2 puntos medios, 3 puntos medios. Vamos a hacer ahora 3 puntos altos. 1, 2, 3. Ahora vamos a hacer 3 puntos altos dobles en cada espacio. 1, 2, 3. Y aquí ya empezamos esquina nuevamente. Vamos a hacer 2 cadenas o 3. Y dentro del mismo espacio vamos a hacer un punto alto doble, puesto que esto ya es una esquina. Entonces hacemos un punto alto doble. Aquí nuevamente en el próximo espacio un punto alto doble, que serían 2 y 3 en el próximo espacio. Y así es como nos está quedando ya nuestro cuadrado. Por lo pronto voy a terminar esta parte y regresamos. Bueno, entonces ya terminé. Así es como me queda. Y ahora aquí simplemente voy a ingresar a esta primera cadena que realizamos y vamos a hacer un punto deslizado. Y así es como nos queda. Ahora vamos a hacer lo siguiente, ya esta parte es mucho más sencilla. Vamos a subir con 3 cadenas, 1, 2 y 3, que representan un punto alto. Me dirijo al próximo espacio, vamos a hacer un punto alto. Me dirijo al próximo espacio, punto alto. Me dirijo al próximo espacio, punto alto. Y así me voy alrededor de todo mi tejido. Entonces cuando llegue aquí a mi esquina volvemos. Bueno, entonces aquí ya llegué a mi esquina y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Voy a realizar aquí 2 puntos altos dentro del mismo espacio. Y aquí vamos a hacer 2 o 3 cadenas dependiendo de lo que hayan elegido. De mi parte voy a hacer 2 y dentro del mismo espacio vamos a hacer 2 puntos altos. Entonces aquí ya tenemos nuestra esquina. Y aquí vamos a seguir de igual manera, un punto alto en cada espacio. Entonces aquí vamos a empezar a hacer un punto alto en cada espacio. Un punto alto debajo de este espacio. Un punto alto debajo de cada espacio. Y así me voy. Y así me voy alrededor de todo mi tejido. Bueno, entonces de aquí en adelante ya ustedes realizan las vueltas que desean hasta encontrar el largo y el ancho que ustedes necesitan. Entonces de mi parte me voy a ir con punto alto, jugando con colores. Voy a hacerlo con verde, con blanco y con rojo, pues son los colores de Navidad. Y me voy a ir así alrededor, hasta encontrar la medida que necesito. Entonces cuando termine de realizar las vueltas, regresamos. Bueno, así es como nos está quedando. Les voy a decir cuántas vueltas realicé contando desde la primera con verde, desde donde iniciamos a hacer el cuadrado. Entonces hice 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Hice 10 vueltas. 1, 2, 3, 4, 5, sí. 6 vueltas de verde, una de blanco y 1, 2, 3 de rojo.
Entonces así es como me quedó. Bueno, vamos a iniciar a realizar la carita de nuestro muñeco. Entonces yo ya me adelanté, hice los ojos y las orejeras. Este rojito que hicimos al final asemeja como la diadema y estas son las orejeras, que sería así y la otra quedaría aquí. Entonces les voy a enseñar cómo se hacen los ojos aquí y de una vez les enseño cómo se realizan las orejeras. Entonces vamos con nuestro anillo mágico. Y dentro del anillo mágico vamos a hacer 12 puntos altos. Entonces aquí subimos con 3 cadenas, 1, 2 y 3. Y dentro del anillo mágico vamos a hacer 12 puntos altos. Entonces vamos 1, 2, 3. Cuando complete los 12 regresamos. Bueno, ya realicé mis 12 puntos altos. Ahora vamos a cerrar nuestro anillo mágico. Y aquí 1, 2, 3, en la tercera cadena vamos a ingresar y vamos a hacer un punto deslizado. Y así es como nos quedan los ojitos de nuestro muñeco. En este caso lo expliqué con el rojo para que se aprecie mejor, pero entonces los ojitos simplemente se hacen así, 12 puntos altos dentro del anillo mágico, se cierra y ya quedan los ojitos. Ahora vamos a realizar las orejeras. Entonces, si se dan cuenta, aquí hicimos una vuelta, 2 vueltas y 3 vueltas. Lo voy a hacer de una manera rápida, si lo quieren más lento, por así decirlo, o el paso a paso. Entonces, aquí abajo en la cajita de descripción o en el primer comentario fijo les dejo el tutorial de solo el círculo. Y aquí en el círculo solamente tendrían que hacer la tercera vuelta, o sea, 1, 2 y 3. Bueno, entonces vamos a subir con 1, 2, 3 cadenas. Dentro del mismo espacio vamos a hacer un punto alto. Me dirijo al próximo espacio, hacemos un punto alto y dentro del mismo espacio un punto alto. O sea que en toda la vuelta vamos a hacer aumentos. Al próximo espacio vamos a hacer un punto alto y ahora vamos a hacer un punto alto dentro del mismo espacio, que sería un aumento. Y entonces en total debemos realizar 24 puntos altos. Cuando los termine regresamos. Bueno, ya terminé mis 24 puntos altos. Ahora voy a cerrar 1, 2, 3 en la tercera cadena con un punto deslizado. Y vamos a hacer la tercera vuelta y la última. Aquí vamos a hacer lo siguiente. Vamos a subir con 1, 2, 3 cadenas que representan un punto alto. Vamos a hacer un punto alto no en el mismo espacio, sino al lado, en el próximo espacio, un punto alto. Y aquí en el mismo espacio vamos a hacer un punto alto, o sea, un aumento. Nuevamente en el próximo espacio un punto alto y realizamos un punto alto en el próximo espacio y ahí vamos a hacer un punto alto, o sea, un aumento. Y aquí igual, un punto alto solito y en el próximo espacio vamos a hacer un aumento. O sea que es un punto alto, un aumento, un punto alto, un aumento, un punto alto, un aumento. O sea que tienen que realizar 2 en el mismo espacio. En total tienen que completar 36 puntos altos. Y así es como nos queda. Entonces ya tenemos las orejeras, que son estas, y tenemos nuestros ojitos, que serían estos. Ahora vamos a hacer la nariz. Bueno, entonces vamos a iniciar con nuestra nariz. Vamos a hacer un punto deslizado, un nudo deslizado, perdón. Voy a ingresar y voy a hacer 1 y 2 cadenas. Aquí voy a ingresar y voy a realizar un punto bajo.
Voy a ingresar al mismo espacio y voy a hacer un punto bajo. Ahora vamos a hacer cadena de subida, volteamos nuestro trabajo y aquí en este espacio pequeñito vamos a hacer un punto bajo y vamos a hacer un aumento dentro del mismo espacio, o sea, otro punto bajo. Y aquí en nuestra esquinita realizamos un punto bajo. Ahora vamos a subir con una cadena, damos la vuelta y aquí en este espacio vamos a hacer un punto bajo. Aquí en el medio vamos a hacer un punto bajo y vamos a hacer un aumento de punto bajo. Y aquí en la esquina vamos a hacer un punto bajo. Ahora vamos a subir con una cadena, volteamos, damos la vuelta a nuestro trabajo y vamos a hacer lo mismo. Entonces aquí vamos a hacer un punto bajo. Aquí en este espacio vamos a hacer un punto bajo y vamos a hacer un aumento. En el próximo espacio, punto bajo. Y aquí en la esquina, en el próximo espacio, punto bajo. Así es como nos está quedando la nariz. Ahora vamos a subir con una cadena, damos vuelta al trabajo, ingresamos aquí, punto bajo, en este espacio, punto bajo. En este espacio vamos a hacer un aumento, o sea, un punto bajo y un aumento, o sea, dos en el mismo espacio. Aquí en el próximo espacio un punto bajo y aquí en la esquina un punto bajo. Nuevamente cadena, damos la vuelta, ingresamos aquí al próximo espacio, punto bajo, próximo espacio, punto bajo, próximo espacio, punto bajo. Aquí vamos a hacer un aumento, entonces punto bajo y vamos a hacer otro punto bajo dentro del mismo espacio. Perdón. Ahora aquí, punto bajo. Y en el próximo espacio, punto bajo. Entonces, así es como nos está quedando la nariz. Si ustedes desean la nariz más grande, más larguita, entonces simplemente hacemos una cadena, damos vuelta, ingresamos, punto bajo, aquí punto bajo, aquí punto bajo, aquí podemos hacer un aumento, entonces punto bajo y el aumento. Aquí punto bajo, aquí punto bajo y aquí en la esquina un punto bajo. Bueno, entonces así es como nos queda la nariz. Si ustedes desean hacerla mucho más larga, van haciendo lo mismo, van haciendo un aumento en cada línea, en cada fila. Y de mi parte voy a coserlo, voy a coser los ojos, voy a coser las orejeras y la nariz. Si ustedes desean pegarlo con silicona, está perfecto. De mi parte lo voy a coser y cuando lo tenga cosido regresamos para realizar la boquita
y otras cositas que hay que hacerle al muñeco. Bueno, y así es como nos queda nuestro muñeco de nieve. Ahora lo que vamos a hacer es la sonrisa o la boquita del muñeco. Entonces voy a coger mi aguja desde acá, ya la tengo enhebrada, la voy a hacer con negro y el nudito está aquí. Entonces más o menos puede ser por acá. Y la voy a subir por esta parte. Vamos a ampliarlo un poquito para que se aprecie. Entonces aquí, esta es una línea y esa es otra línea. Una y dos. En la segunda voy a subir mi aguja, o sea, 1 y 2. Aquí voy a ingresar la aguja. Y ya aquí ya vamos a iniciar. Vamos a coser por esta parte, o sea, por la mitad de estas dos vamos a coser acá. Entonces voy a pasar mi aguja por el medio de las dos, acá. Y aquí ya vamos a iniciar a hacer la sonrisa. Entonces me voy a dirigir aquí a esta parte con mi aguja, bajo. Aquí nuevamente voy a subir por la parte de abajo. Aquí puede ser en esta parte, en la mitad de esta. Entonces aquí, si se dan cuenta, saco mi aguja y ahora voy a ingresar aquí a esta parte. Ahora voy a ingresar por debajo y vamos a ingresar por aquí en este ladito, puede ser. En la mitad del hilito. Aquí en la mitad del hilito y sacamos la aguja. Ahora nuevamente voy a ingresar a este lado, 1 y 2, contamos acá, ingreso con mi aguja. Aquí voy a pasar nuevamente por debajo, tratando de pasar por la mitad de la lanita. Sacamos. Aquí me voy hasta este espacio, 1 y 2. Nuevamente ingresamos nuestra aguja en el medio de la lana, aquí en la parte de atrás. Y aquí ya me dirijo a este lado. De mi parte, así dejaría la boquita del muñeco. Entonces, si ustedes desean hacerla completa, yo quiero hacerla así solo de medio ladito. Y ya por la parte de atrás, lo que vamos a hacer es coger esta hebrita, apenas esta hebrita de lana, y vamos a hacer un nudo. Y perdemos nuestro hilo y vamos a cortar. Y no se nota para nada. Bueno, y así es como nos queda nuestro muñeco. Entonces vamos a iniciar con nuestra bufanda. La bufanda quedaría en esta parte. La voy a hacer de color rojo, blanco y verde. Ya de ustedes depende si desean la bufanda de un color o de otro color. Bueno, entonces aquí, esta es una aguja de 3,5. Entonces vamos a hacer
1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos a hacer 6 cadenas y vamos a subir con 3 más. Entonces 1, 2 y 3. Ingresamos a este espacio. Hacemos un punto alto en cada punto alto. Entonces vamos 3, 4. Yo la estoy haciendo con punto alto. Si ustedes desean punto medio, punto bajo, va perfecto. Entonces 5. Vamos 1, 2, 3, 4, 5. 6. Bueno, entonces la bufanda va a quedar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yo voy a hacer 3 filas de rojo, 3, 4 filas de rojo, una de blanco y 4 o 3 de verde. Entonces ya vamos a subir con 1, 2, 3, damos la vuelta a nuestro trabajo. Vamos aquí, vamos a hacer punto alto, aquí punto alto, aquí punto alto. Aquí punto alto. Y así nos vamos a ir dando las vueltas necesarias hasta alcanzar el largo de nuestra bufanda. Entonces recuerden, en mi caso yo hice de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, de 8 puntos, de 8 cadenas a lo ancho. Y lo largo, entonces voy a acabar de realizarla y cuando termine regresamos y les doy las medidas de la bufanda. Bueno, ya terminé de realizar mi bufanda, así es como me quedó. El consecutivo es 4 filas de rojo, 2 de blanco, 4 de verde, 2 de blanco, 4 de rojo, 2 de blanco y así hasta llegar acá. Ya les doy la medida, 29 centímetros. Y pues le hice las mechitas. Entonces simplemente es doblarlo de esta manera y coserlo acá. Acá lo subimos otro poquito y así es como nos quedaría nuestro muñeco de Navidad. Entonces el próximo video vamos a realizar el otro diseño para realizar nuestro cojín y también voy a hacer una versión pequeña de este y una versión pequeña del otro y de otros motivos que más adelante voy a subir en el canal para realizar un suéter. Entonces por lo pronto tenemos este muñeco. Si ustedes desean hacer con este diseño un portavasos o para decorar la mesa, para decorar la cocina, bueno, ya eso depende del gusto de cada una de ustedes. Por lo pronto me despido, espero que les haya gustado este tutorial. No se les olvide suscribirse, comentar, compartir, dar muchos likes y sobre todo mucho amor. Gracias por estar aquí en Nana Crochet y Namaste. Bye.